Vamos a otros temas. Como le hemos informado, en Estados Unidos inició un juicio histórico contra Meta. Una coalición de 29 estados exigen hasta $200 millones en sanciones para el gigante tecnológico, a quien acusan de fomentar adicción en menores de edad y problemas mentales. Entre ellos, problemas como depresión y ansiedad. Agradecemos en esta ocasión a Emilio Saldaña, nuestro colaborador El Pisu, quien nos habla de este tema. Pisu, buenas tardes. Cuéntanos cómo va el juicio y después entrémosle, porque es casi imposible decir que no genere este tipo de padecimientos, pasar tanto tiempo en las redes sociales. Claro, por supuesto, muchas gracias por la invitación como siempre y un gusto saludar a nuestra audiencia en un tema que además es muy relevante. La demanda es una demanda que por primera vez, y esto me parece que es muy importante, en lugar de cuestionar cuál es el daño que generan los contenidos que consumimos o publicamos, que había sido, digamos, la causa que las redes sociales habían manejado desde su inicio hasta este juicio. Y este juicio lo que está preguntándose es qué tanto el diseño de las plataformas fomenta un uso que genera en un momento dado actitudes o un tipo de uso que va más hacia un uso adictivo, y dentro de esta adicción los daños que ya se han dado cuenta en términos emocionales, mentales, cognitivos. Y algo que es muy relevante es que este es el segundo juicio que está enfrentando Meta. Hablamos de Instagram y hablamos de Facebook particularmente. Es un segundo juicio en Estados Unidos por estas razones. ¿Qué llama la atención? Bueno, pues que en la Unión Europea, en el Reino Unido, en Canadá, hay juicios en este momento similares por las mismas razones, y me parece que es una gran llamada de atención a padres, madres de familia, a cuidadoras, para darnos cuenta de que independientemente de la regulación que pudiera existir a nivel plataformas en este juicio, o la regulación que pudiera haber en nuestro país relacionado con el uso de redes sociales, es importante que nos demos cuenta que el uso prolongado de las mismas estamos ya confirmando que tiene daños importantes, y por una razón interesantísima. El scroll infinito, esto que movamos nuestro dedo al ver una aplicación y que constantemente siempre se actualizan contenidos, que cuando en uno de estos hay un video y el video empieza a tocar automáticamente, y esto combinado con que nos lleguen notificaciones de que el Pisu le dio like a tu publicación, el Pisu compartió o comentó tu publicación, todo esto combinado es el conjunto de características que están determinando, generan este tipo de comportamientos adictivos. Y lo interesantísimo, y con esto cierro, señor, pues es que todo indicaría, y de ahí la gravedad que podría tener el juicio, que la gente de Meta, los principales ejecutivos, Mark Zuckerberg, su CEO, estaban enterados de los daños que se estaban generando y no parecen haber hecho nada o no haber tomado medidas al respecto que previnieran en realidad el uso. Al contrario, en muchos correos que se han estado compartiendo a lo largo del juicio que acaba de comenzar, en los correos que comparten, entre los mismos empleados de Instagram, por ejemplo, se refieren entre ellos con un mote que utilizan quienes empujan o acercan drogas en los conciertos. Pushers, el término en inglés se refiere a empujar, pero es en realidad el inicio de la cadena de distribución o acercamiento a las drogas. Entre ellos, los desarrolladores se denominaban o se llamaban así. Meta insiste y han comentado que muchos de lo que estoy comentando podría estar sacado de contexto, ya que se toman un pedacito solo del correo, pero el conjunto de información que se está publicando y compartiendo como pruebas son lo que ha elevado la gravedad del juicio, dado que si los verdaderos responsables de la plataforma estaban enterados de los daños y no hicieron nada al respecto, pues ahí obviamente podríamos ver el camino que podría estar tomando la ruta de la posible decisión que tomaran en el juicio. Qué interesante, Pisu, porque, a ver, una cosa son las evidencias en las que ellos traen este jaloneo y otras las que pues uno puede ver en el día a día entre los conocidos, entre los menores de edad, el efecto que va causando el consumo constante de este tipo de redes sociales, el uso constante, ¿no? El uso constante, y me encanta cómo lo comentas, porque creo que para mí ahorita esto es lo más relevante, que las familias que están atendiendo a este caso, que están escuchando esta información, se den cuenta que alrededor del mundo ya hay una llamada importante de atención por el daño que genera el uso no medido de estas plataformas. Si a los adultos nos cuesta mucho trabajo separarnos del teléfono en muchos casos, y lo justificamos muy bien diciendo que se trata de nuestro trabajo y necesitamos estar informados, bueno, imaginemos el trabajo que le puede costar a menores de edad lograr vencer todos estos alicientes para mantenerte conectado. Y además algo irónico,
Meta defiende que lejos de haber diseñado estas plataformas con una intención adictiva, nociva en todo caso, y entendemos que no lo hubieran hecho así, ellos lo que dicen es que han creado estas características porque están defendiendo o tratando de reservar el tiempo que le dedicamos en pantalla a los usuarios a su aplicación, a diferencia de hacerlo en Snapchat o en TikTok o en YouTube o en cualquier otra plataforma. Lo que llama la atención, señor, es que todas las plataformas que acabo de mencionar sociales hoy tienen todas estas características de scroll infinito, videos que tocan en automático, claro, y que si perdiera Meta el juicio, podríamos ver un cambio en las redes sociales, en la manera en la que funcionan, desactivando este tipo de características. Muy bien, Pisu, pues vamos a estar atentos a ver en qué termina este juicio, pero por supuesto más atentos en casa con nuestros cercanos y nosotros mismos con el uso que damos a estas redes sociales. Gracias, Pisu, te mando un abrazo. Un abrazo de regreso, muchas gracias. Gracias a ti.